De acuerdo a especialistas, el sistema frontal que va a afectar la zona centro-sur del país a partir de un ratito más, o de mañana, subió de categoría y se podría asimilar, de hecho, al del pasado mes de junio, con un río atmosférico y una isoterma cero sobre los 2.500 metros, incluso 3.000 hablan, ¿no?, de esto de altura. Bueno, en algunas zonas podrían caer hasta 400 milímetros de agua. Durante la mañana de este viernes, autoridades de gobierno anunciaron el cierre de múltiples parques nacionales y reservas, ya que se determinó que la presencia de personas en estos espacios durante las precipitaciones podría derivar en accidente. Nosotros nos hacemos la pregunta a partir de este nuevo sistema frontal, si el cambio climático abre la necesidad de una nueva cultura de la gestión de riesgos. Y lo vamos a hablar por teléfono con Víctor Orellana, ex subdirector de la ONEMI y consultor en gestión de riesgo. ¿Cómo estás, Víctor? Gracias por acompañarnos. Hola. Muchas gracias por invitarme a conversar. A ver, antes de hablar de lo que va a pasar, ¿no? Lo que se pronostica, ¿nos puedes explicar algunos conceptos, por ejemplo, que se usan mucho, pero no los tenemos con tanta claridad? Lo de la isoterma alta y lo del río atmosférico. Háblanos un poco, recordemos lo que son y por qué además configuran ambos, ¿no?, condiciones que hacen necesario elevar las alertas. Ya, mira, la isoterma es una línea, digamos, que define una diferencia de temperatura, ¿ya? O sea, es una línea que define un nivel de temperatura. Cuando hablamos de isoterma cero, quiere decir que en la atmósfera hay, por así decirlo, una línea imaginaria que define dónde empiezan las temperaturas bajo cero, ¿ya? Ahora, ¿eso qué implicancia tiene? Que cuando hay precipitaciones, hasta esa isoterma cero se pueden de alguna forma manifestar precipitaciones sólidas, o sea, nieve. Sí. Y de ahí hacia abajo, agua, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la preocupación con esa línea, digamos, con ese nivel imaginario de temperatura? Es que si esa isoterma es muy alta, o sea, si está, por ejemplo, en nuestra condición más allá de los 2.500 metros, por ejemplo, en la zona central, quiere decir que donde debería caer nieve regularmente va a empezar a caer agua. ¿Cuál es la implicancia de eso? Que en la cordillera donde, por ejemplo, hay nieve acumulada o donde no hay nieve, el agua va a derretir y va a hacer bajar ese material, digamos, de manera abrupta hacia las zonas bajas. Y eso puede propender a generar reposiciones de masa, aluviones, digamos, desplazamientos violentos de material, lodo, etcétera. Entonces esa es la preocupación. Mientras más alta, la precipitación es más líquida y, diciendo coloquialmente, barre con todo hacia abajo, digamos. Lo que no te entendí es, eso está muy claro, buen profe Víctor, lo del río atmosférico. Mira, el río atmosférico es una condición ya más bien global, o sea que uno la puede presenciar a un nivel más de la zona oceánica, ¿ya? Y de hecho se puede apreciar, efectivamente son como una especie como de chorro, ¿cierto? Como una condición direccionada hacia el continente, casi de manera transversal, que vehiculiza, por así decirlo, una gran cantidad de precipitaciones, ¿ya? Entonces, por eso se le llama río también, porque de alguna forma va empujando a través de estas diferencias de presión, ¿cierto?, toda una cantidad de humedad que al precipitar, digamos, o a chocar con el continente, en este caso, y con nuestra cordillera, precipita de manera violenta y súper intensa, digamos. Ahora, clarísimo, respecto a lo que pasó en junio, este sistema frontal que se anuncia por estas condiciones que tú muy bien aclarabas, de la isoterma alta y esta condición, ¿no?, del río atmosférico, podría ser entonces más peligrosa o con más situaciones de riesgo para todos nosotros, porque ya además con 2 gotas nos inundamos, po. Mira, hay cierto acuerdo de que va a ser igual a la condición de junio, o sea, muy similar. Y hay algunas opiniones que dicen que incluso puede ser peor, ¿ya? ¿Cuál es la tuya? Va a ser... Mira, o sea, yo respeto mucho todos los que conversé con varios meteorólogos y algunos muy respetados me decían que podía ser peor y otros me decían que iba a ser muy similar. Entonces, es una condición de preocupación, digamos, en razón a las cosas que se están combinando, digamos. Ya.
Perfecto. Ahora, y esta medida, Víctor, de que han dado algunas de las autoridades, sobre todo desde la gobernación regional metropolitana, y no solo, pero cerrar los parques, también el llamado a cuidar de animales, maquinaria, sobre todo para las zonas más rurales, son buenas medidas, son efectivas, porque también pensemos lo que pasó, ¿no?, en las regiones y sobre todo aquellas que están cercanas a cauces de ríos que se pueden ver más afectadas aún. Bueno, mira, el escenario aquí es cierta medida nacional, porque afecta a gran parte del territorio, por lo menos desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío, o sea, es donde vive la mayor cantidad de personas en Chile. Entonces estamos frente a un escenario que involucra varias regiones y que por lo mismo es una preocupación de nivel nacional, ¿ya? Entonces, iba a tener cierto foco, sobre todo con mayor intensidad en regiones de Maule y O'Higgins, ¿ya? Entonces, por eso, en el fondo, aquí uno ve que ya están hablando los ministros, el presidente, que ya está desplegado el sistema de manera nacional, justamente porque tenemos la capacidad de anticipar ese escenario de precipitaciones y porque también tenemos la experiencia reciente de hace un par de meses, donde si bien había un nivel de preparación, la intensidad de las precipitaciones superó las expectativas y generó cuadros bien complejos de inundaciones violentas, que son los que hoy día se están de alguna forma anticipándose a partir de ciertas medidas que yo creo que son correctas, digamos. El ex subdirector de la UNEM y consultor en gestión de riesgo, Víctor Orellana, nos acompaña esta tarde acá en Radio USACH a través de Frecuencia Pública, a propósito de lo que ya se viene a partir de mañana, este sistema frontal que va a afectar a la zona centro-sur del país. Hablemos de lo que ya también estaban anunciando las autoridades, Víctor, respecto, en este caso, Álvaro Ormazábal, ¿no? Director del CENAPRED, recordamos, Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Él, justamente en la radio cooperativa, habló, bueno, de las diferencias entre el sistema frontal entrante y la emergencia de junio, que también afectó en la zona centro-sur. Acá destacó como la diferencia de la acumulación de agua, ¿no? Y en este caso también se daba cuenta del tema de los embalses, que están casi al máximo. No se descartan, también lo dijeron las autoridades, evacuaciones, algo que estábamos por eso también las medidas, ni cortes de agua. Ese tema que no se puede solucionar, ¿no? El tema de no contar con agua cuando se ensucian, cuando hay estos rebalses. Hablemos un poco de esa situación. Sí, uno tiene razón el director en el sentido de que hay dos condicionantes que van a poder marcar una diferencia respecto de junio, que es la precipitación acumulada en los embalses y los suelos también saturados. Claro. Porque eso va a significar que la capacidad del territorio de recibir agua es menor que el episodio anterior, ¿ya? Entonces, ¿qué se ha hecho? Recién escuchamos que el COGRID, ¿cierto?, nacional, ya está coordinando que los embalses empiecen desde ahora ya a desaguar, ¿ya? Que empiecen a generar vaciamientos programados, regulados, ¿cierto?, avisados a la comunidad, de menor cantidad que si tuvieron que hacerlo todo de una sola vez. Entonces, eso ya es bueno porque pueden ahora que no está lloviendo tan fuerte todavía, o que no ha empezado a llover, a bajar un poco la carga de los embalses, ¿ya? Y eso es positivo porque nos permite anticipar un escenario como los que tuvimos en junio. Y respecto a la saturación de los suelos, bueno, ahí hay que definir obviamente prioridades, ¿cierto? Y lo primero siempre es la seguridad de la población. Entonces, en lugares como, por ejemplo, como Licantén, escuchábamos recién al alcalde, o lugares como en la zona, digamos, cordillerana de la séptima región, ya se están tomando, también escuché al alcalde de La Florida, por ejemplo, se están tomando medidas de evacuación preventiva de población que está expuesta, digamos, al riesgo. Gente que vive cerca de la ribera, sobre todo niños y adultos mayores, ya se les está ofreciendo, porque no se les puede obligar, digamos, llevarlos esta noche a un albergue bien atendido, digamos, con buenas condiciones, también prestándole seguridad a la casa que van a dejar, de tal forma de que en el caso que haya que hacer una evacuación súbita, ellos no tengan dificultades para poder, digamos, abandonar la zona. Entonces, eso también es bueno. Las poblaciones más vulnerables, en zonas que están más saturadas, se puede anticipar una evacuación preventiva, más tranquila, de día, digamos, sobre todo para las poblaciones de menor edad y de mayor edad. Entonces, eso también es positivo y ahí se está haciendo un foco bien importante.
Víctor, y sobre eso mismo, ¿no? Sobre justamente las zonas o comunas, sectores que son más vulnerables y sobre todo de acá de la región metropolitana, si todos los años pasa lo mismo y nosotros, bueno, yo en mi caso, porque no sé qué edad tienes tú, pero me acuerdo de los años 80, todo lo que pasaba, ¿no? De tener inutilizado el sistema de agua potable, tal como anunció ahora la ministra del Interior, Carolina Toá. Si es un tema que pasa año tras año, ¿cómo abordar esto? Yo sé que el cambio climático nos viene desafiando, ya vamos a hablar de eso, nos viene apretando. Pero la verdad que por lo menos yo recuerdo que este tema, con el tema de las lluvias, se salía el Mapocho hace rato que no lo veíamos, digamos, con tanto caudal como en junio pasado, y cuando yo era chica se salía. Entonces, y nos quedábamos sin agua y era todo un temazo por, no un poco de lluvia, pero una situación que se podría haber manejado mejor. ¿Qué nos pasa a nosotros los chilenos con estos temas? A ver, una de las zonas también de preocupación es el Cajón del Maipo, ¿cierto? De hecho, también señalaba la autoridad que se está poniendo vigilancia en la zona, por ejemplo, en San Alfonso, en la zona donde sabemos que en base a lluvias más violentas hay bajada de material. Entonces, claro, porque justamente ahí esa es la fuente de agua potable de la región metropolitana. En el fondo, de ahí tomamos, digamos, del río Maipo tomamos el agua que luego nosotros procesamos acá en las Vizcachas y que entregamos a la zona del Gran Santiago. Entonces, mira, a nosotros nos tocó cuando estábamos en ONEMI, 2015-16, unos cortes bien importantes, que en esa época, la verdad que habían bien pocas medidas de respuesta, sobre todo de reserva, ¿ya? De reserva de agua, porque nuestra fuente de agua es el río Maipo, ¿ya? Y necesitamos que esa agua esté a cierto nivel de turbiedad para que pueda ser procesada por las plantas. Si supera ese nivel de turbiedad, para protección de las plantas, hay que cortar el suministro. Esa es nuestra realidad como sistema ecológico, digamos, ¿ya? Entonces, lo que se ha hecho como medida de resiliencia es generar reservas de agua, ¿ya? Y a partir del 17, también el 18 y de ahí en adelante se empezaron a generar estanques bastante importantes en la zona cordillerana, y a partir del 20, antes del 20, digamos, y el 20, se generó una reserva importante de agua, una laguna de agua dura, ahí en la zona de Pirque, un poco Puente Alto hacia arriba, que esa permite tener una autonomía para el Gran Santiago de 31 horas, ¿ya? O sea, nuestra estrategia para efectos de los cortes de este tipo es guardar agua a nivel nacional. Así como uno lo hace en la casa, Santiago también lo hace, ¿cierto? Entonces, fíjate, y esa medida ha sido realmente efectiva en los últimos 2 episodios. De hecho, en junio, ¿te acuerdas que hubo como amenaza de corte? Sí, y no se avisó produjo que al se final. podía cortar. No, todos estábamos con la tina llena, ¿no? ¿No llenaste la tina todo? Me sentí pésimo. Tuve que regar las plantas hasta de los vecinos con esa agua. Pero mira, ¿sabes qué? Eso fue bueno porque la gente guardó, pero parece que no generó como demasiada histeria porque el consumo bajó. Y eso permitió que no fuera necesario activar la reserva de agua, alcanzó. Entonces, quiere decir que las medidas están funcionando. Ahora, esas medidas también tienen un horizonte de tiempo, porque aquí somos más población, ¿cierto? Cada vez, en el fondo hay más requerimientos. Entonces, yo creo que las medidas hay que complementarlas. Están las reservas, pero también está el uso que nosotros también le damos de manera más eficiente, en el tema del riego, en la cotidianidad, en las áreas verdes, en el fondo, en cómo nosotros vamos adaptándonos a esa realidad, en complemento a las medidas más estructurales de reserva, como las que hasta ahora se ha visto que han funcionado bien. Esa es mi opinión, está funcionando bien. Sí, se entiende el dibujo de la situación. Víctor Orellana. Y hay otra más de fondo, que son las plantas desaladoras, que esas son las que están funcionando en la zona norte, por ejemplo. Perfecto. Otro día hablamos de esa. Ya. Oye, sí, claro, Víctor Orellana, que tú fuiste subdirector de la ONEMI, esta Oficina Nacional de Emergencias que duró casi 50 años, ¿no? Y quiero preguntarte, cuando entró en vigencia ya el Servicio Nacional de Respuesta, ¿cómo es la sigla? ¿Senapred? Prevención y Respuesta. Prevención, es tan importante. De hecho, mira, no la tengo ni asimilada porque la prevención, como no tiene mucho que ver con nuestra idiosincrasia, tengo que subrayarla, eso me llega a olvidar. Es un lapsus. Servicio Nacional de Prevención y Respuesta. Pareciera que somos solo respuesta. No, prevención ante desastres, es la sigla de Senapred, que, si no me equivoco, partió este año.
año, ¿no? 2023, al inicio. Cuéntanos cuando tú tienes experiencia y sabes que la idea es que no sea solamente un cambio de nombre, por supuesto. ¿Cómo evalúas lo que lleva en este minuto cuando ya en el verano siempre se producen situaciones de riesgo? ¿Qué es lo que representa en el fondo también el Senapred respecto a lo que fue la ONEMI en sus casi 10 lustros o casi 50 años de existencia? Sí, mira, a ver, en nuestra conversación ya nos dimos cuenta que hay un tema de concepto de fondo, que es pasar de una oficina de emergencia, que era lo que todos en el fondo siempre reclamábamos de que éramos demasiado reactivos, a un servicio que ahora tiene como función y como obligación prevenir. ¿Ya? Entonces por eso también se le agrega el nombre, por eso el nombre a veces el hecho de oficinas que atendía de 9 a 6 también. No, había algo de eso. No, es que estamos cerrados. No, era, o sea, por lo menos en mi época era 24/7, digamos. Ah, ya, pero, qué bueno saberlo. Mira, lo que sucede es que la oficina, como eso es súper importante ese punto, porque la oficina como unidad administrativa del Estado es la unidad más pequeña. De hecho, hasta antes existían solamente dos, la ONEMI y la ODEPA, que están en el Ministerio de Agricultura. Es un tema de estructura administrativa, digamos, que le permite como cierta capacidad. Entonces, cuando tú pasas a hacer un servicio nacional, subes un escalón y generas un esqueleto que te permite allegar más recursos y aumentar más tu estructura, por ejemplo, de funcionarios y de capacidades para poder tener una misión más compleja. Entonces, es el salto que está dándose en temas institucionales. Un poco latero, en realidad, pero es bueno porque hay una capacidad que está ahí y que tiene disponibilidad. Claro. Entonces, ahora, ¿qué significa eso? Que tiene que tener una nueva ley, tiene que tener más personal, más calificado, un mejor presupuesto, y ese es un proceso que está acompañado con las nuevas obligaciones que tiene. ¿Ya? Entonces, todo lo que se está haciendo ahora es un despliegue de esas nuevas obligaciones. O sea, esto antes estaba más bien dentro de lo que era lo voluntario casi. ¿Ya? Antes, por ejemplo, los municipios, a las empresas privadas, había que llegar a acuerdos con ellos, casi que pedirles por favor para que colaboráramos, pero ahora en la ley eso está puesto como obligatorio, ¿ya? Porque aprendimos que estas cosas no pueden estar sujetas a la buena voluntad, sino que tienen que ser bien formales desde el punto de vista de los acuerdos y las capacidades que hay que aplicar en el caso de una emergencia importante. Entonces, tiene que ver con eso. Esta ley se promulgó en el 2021, se demoró 11 años en discutirse, porque surgió de la crisis del 27F, ¿ya? Claro, que ahí nos dimos cuenta que que nos dimos cuenta que lo que teníamos ahí no era suficiente y que había que pegarse un salto estructural. Y ahí trabajamos, bueno, a mí me tocó 4 años de esa discusión, pero estuvo 11 años en discusión, se promulgó el 21 y a partir de este año ya está en velocidad crucero. Pero a ver, el director nuevo, Álvaro, está desde marzo a abril, por ahí, a él no le tocaron los incendios estaban con director subrogante, pero él está de a poco con su nuevo equipo, empezando a tomar carrete. Bueno, él tiene experiencia, fue director regional en Iquique, así que él sabe de esto, no es una persona nueva. Pero así se está armando un equipo nuevo que se está afiatando y que ya está con esta debe ser como su segunda emergencia más importante. Claro, porque para los incendios forestales de este verano pasado, como tú señalabas, estaba justo el Senapred en periodo de instalación. O sea, como que estaba es como lo que pasa en Mineduc y Cataldo ahora. Es como la misma situación. Algo sí. Claro, en esa época, como el cargo de director nacional de Senapred es de alta dirección pública, es un cargo que se concursa, no es de confianza política, como los ministros. Entonces el proceso de concurso y la selección es largo para este cargo, y justo se dio en ese proceso en que el concurso todavía no se resolvía. Entonces esto se resolvió en marzo, y ahí entró Álvaro con su nuevo equipo, y ahora están ellos a cargo de ese buque, digamos, donde tanto se sufre. Ahora sufrimos varios de nosotros ahí. Víctor, y por lo mismo, ya que estamos recordando esa estación, ¿no?, donde se producen los mayores incendios forestales en nuestro país por todas las condiciones propicias, lamentablemente. Y volviendo al cambio climático, y ahora sí que, te encargo, se espera entonces el verano más caluroso de la historia en la zona central de Chile, y viendo además lo que pasó también en el hemisferio norte, una locura, y cercanas señalan a los 40 grados, y puede que incluso me quede corta con esta cifra, ¿no?, de grados Celsius. Desde el prisma de la prevención de riesgo, Víctor,
¿Cómo adelantarse a una temporada difícil de incendios forestales? ¿O hay factores que simplemente escapan de lo preventivo? Yo veía unas cabritas comiéndose, veía unos posts de unas cabritas preciosas que arrasaban con todo lo que permitía que se quemara. Oye, pero eso funciona. Pelado ahí, eso funciona bien, de hecho, sí, pero mira, a ver, las condiciones de este verano que se viene son complejas en el sentido de que van a haber mayores cantidades de temperaturas sobre 40, ¿ya? Ese número es bien clave, es más clave que el 30-30-30, digamos, que el típico que se escucha, porque de 40 grados para arriba, un incendio, entre comillas, normal, puede transformarse en un incendio catastrófico, digamos, ¿ya? Porque eso significa condiciones que facilitan su propagación de manera más violenta, ¿ya? Generalmente nosotros tenemos en la historia, digamos, del 85 hasta ahora más o menos, como una cantidad promedio de incendios como de 5.000, digamos, ¿ya? Eso es más o menos la cantidad de incendios que es promedio, esa es la cantidad de incendios que es por temporada. Y las hectáreas que se queman siempre andan como por las 50.000, ponte tú. ¿Ya? Ese es como el promedio. ¿Ya? Entonces, el 2017 Qué increíble. tuvimos 500.000 hectáreas. ¿Ya? Y el 23 tuvimos 400, casi 500.000 también. Entonces ahí se nos dispararon las cantidades de hectáreas, pero no así la cantidad de incendios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? Las condiciones del clima que hicieron que esos incendios que tenían que ser chicos y que tenían que apagarse chicos, crecieron muy rápido, muy violentamente. ¿Ya? Entonces, eso marca la diferencia y el escenario que se viene ahora con las temperaturas que están proyectando va a ser muy cercano a las condiciones del 23 y del 17. Y eso es súper complicado. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí el Estado, en el fondo? Por un lado, aumenta y asegura tener recursos para el combate. ¿Eso cómo se hace ahora? Antes no lo podíamos hacer así. Ahora se pueden adelantar recursos para poder tener asegurados los aviones, las brigadas y los helicópteros antes que parte la temporada. Eso es bueno, porque tú puedes tener más recursos y también adicionar, mediante colaboración, los recursos de las forestales. Y así es todo un parque común, ¿ya? Que eso es súper bueno y eso se ha logrado hasta ahora. Pero, ¿cuál es el punto? Yo creo que ahí está, el otro día conversábamos, digamos, con otros colegas, que donde hay que no tanto cambiar, pero sí reforzar la estrategia, es en la generación de incendios. ¿Por qué? Porque los incendios no tienen nada de natural, ¿ya? O sea, no es como la lluvia, como el terremoto. El 100% de nuestros incendios son provocados por la acción humana. Entonces, están más cerca del delito que de la emergencia. No sé si me entiendes. Sí, totalmente. Entonces, en el fondo, en el hemisferio norte, digamos, hay mayor cantidad de incendios provocados por efecto natural, por rayos, todas esas cosas, digamos. Pero aquí en Chile, casi el 100% son provocados por acción humana. Entonces, yo creo que ahí hay que enfocarse más en que no se generen focos. Porque si se genera un foco, corremos riesgo, vamos a tener muchos recursos para pagarlo, claro. Pero corremos el riesgo de que se nos arranque y genere mucha destrucción y pérdida de vidas humanas, que son los más lamentables, digamos. Por supuesto. Entonces yo creo que hay que poner un foco mucho más fuerte, mucho más concreto, más robusto en la generación de focos. Y nosotros sabemos, las estadísticas están, se sabe dónde se generan los incendios, sabemos los lugares donde hay más generación de incendios, sabemos el perfil de la gente que hace estos incendios, tanto por negligencia como por intencionalidad, que es de todo, digamos. Pero yo creo que ahí hay que poner un foco más, no sé si decirlo así tan claramente, más desde la prevención del delito que desde la prevención. Absolutamente. De hecho, uno como, mira lo que voy a decir, porque como espectador de un incendio forestal, uno sabe que es algo inevitable, uno lo siente y uno dice, pero ¿cómo? Claro. Esta destrucción no tiene vuelta y produce una impotencia, una angustia, obviamente es bien terrible ver un aluvión, una luz en general, situaciones así, pero uno sabe que tiene un poquito más que ver como con la situación que se nos desborda, más que, como tú bien señalas, una negligencia o un delito propiamente tal, sí, pirómano y pirómana. Lo tenemos claro. Bueno, hay gente que está en cualquiera. Bueno, quiero agradecerte. Yo creo que hay que poner el foco. Sí, hay que poner el foco, literalmente. Sí. Víctor Orellana, como siempre, muchas gracias además por aclararnos con peras y manzanas, todos los conceptos que están vinculados, esto la isoterma alta, el río atmosférico y otras situaciones también que se puedan dar para que nosotros estemos en alerta a propósito de este nuevo sistema frontal que va a afectar a la zona centro-sur de nuestro país a partir de mañana y por lo menos hasta inicio domingo fuertemente lo más probable y hasta el lunes en la mañana. Sabemos que ahí empieza a amainar. Y
te quiero dejar con una canción, ya que estamos hablando de este Muchas verano terrible que se viene. Prepárense, disfruta el fin de semana. Muchas gracias. Realmente Tú también, siempre ya cuidarse un todos, por placer. favor. Eso. Vamos con A cuidarse Cruel.